Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para quienes no me conocen, yo soy Adriana, una mexicana con una familia multicultural viviendo en Rumanía. Hoy les quiero platicar las razones por las cuales Bucarest es llamada Pequeña París o París del Este. ¿Listos? Empecemos. Pero vamos primero con un poco de historia, amigos. Durante siglos, Bucarest ha sido el cruce de caminos entre los reinos cristianos al oeste, los zares del este y el Imperio Otomano al sur. Fue en medio de esas influencias que Bucarest experimentó su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el país prosperó bajo el régimen del rey Carol I. Después de un gran incendio en 1847, un tercio de la ciudad se incendió y había necesidad de una nueva construcción. Se construyeron entonces hermosos bulevares al estilo francés, lujosos palacios y la arquitectura del estilo Belle Époque definió el rostro de la ciudad. Estos años importantes de 1848 a 1930 dieron un nuevo giro a la ciudad y es aquí cuando se le llamó Pequeña París o París del Este. Y a pesar de que han pasado los años, los bombardeos de la Primera Guerra Mundial, un terremoto en 1977 y después el cambio a la ciudad con el comunismo, se perdieron muchísimos de los edificios de la bella época. Aún se conservan algunos y esos son los que les quiero mostrar el día de hoy. Esas pequeñas razones por las que Bucarest todavía es considerada la París del Este. Y vamos a empezar el recorrido aquí en Calea Victoriei, en la avenida Victoria. Es una casa muy famosa de conciertos aquí en Bucarest y es la casa de la filarmónica George Enescu. George Enescu fue el principal representante, el principal músico y compositor rumano. Estamos caminando aquí en la Avenida de la Victoria. Les dejo aquí un video sobre toda la Avenida de la Victoria por si no lo han visto, para que vean toda esta avenida que es la más importante de Bucarest y la primera que tuvo electricidad en toda la ciudad. Bueno, seguimos aquí, les voy a ir mostrando todos estos edificios, esos tesoros que quedaron de la bella época parisina. Y este es el Gran Hotel Continental. Definitivamente tiene mucho aire la arquitectura a París. Miren qué bonito está. Bueno, ya estamos en el pasaje Victoria y bueno, está muy bonito aquí con todas las sombrillas y me recuerda como esos callejones de París con restaurancitos y bueno, se ve muy lindo. Estamos aquí este domingo en familia, hace un poquito de frío, bueno, ya está saliendo un poquito el sol, todavía no ha llegado la primavera a Bucarest. Y estamos aquí ahora en la Plaza Universidad. Aquí en este lugar es donde se hace el mercado navideño, donde se hizo el mercado navideño este año. Y bueno, pues este edificio está construido en estilo neoclásico y fue construido a finales de 1800 y es la universidad más grande de Rumanía.
Y vamos caminando ahora al centro histórico, al Centralbäki, que es definitivamente uno de mis lugares favoritos de la ciudad. Me encanta recorrer sus calles. Ya se las he mostrado anteriormente para los que no los han visto. Aquí le voy a dejar otro video de el Centralbäki, la primera vez que vine y ahora cómo lo conozco mejor. Estamos ahora en Kárpúresti, la librería más famosa de Bucarest. Se dice que es la más hermosa de Europa. Les dejo aquí el video completo por si no lo han visto. Bueno, después de ver todos esos monumentos, todos esos edificios tan bonitos que nos recuerdan a París, ahora les voy a decir la segunda razón por la que Bucarest es la París del Este, y es sus restaurantes franceses o con ese toque parisino, sus cafés y sus postres, ya lo verán. Y vamos ahora a ir a The Marmaros, que es un hotel aquí situado en el centro histórico de Bucarest, que anteriormente era el banco más famoso e influyente de Rumania a finales del siglo XIX. Está inspirado en la bella época y en la promesa también de la modernidad. Vamos a ver qué tal está. Nunca he entrado y lo he visto muchísimo en redes. Y vamos a tomar un afternoon tea, un té allí. De esta construcción, todo se ha hecho para resaltar el patrimonio arquitectónico Art Deco y Art Nouveau del lugar, evocando la magia de la bella época. Y miren todos los detalles, el impresionante techo de cristal, enormes espejos, suntuosos candelabros. Y desde luego el menú también está basado en la cocina de la bella época con un toque rumano. Ya llegó nuestro high tea, nuestro afternoon tea, y vamos a probar estas delicias que se ven aquí. Y ahora sí, bon appétit, buen provecho. ¡Salud! ¡Salud! Y estamos entrando ahora al Parque Chismillo, que es el parque más antiguo de Bucarest. Tiene 17 hectáreas y fue inaugurado en el año 1860 y se dice que tiene también un aire parisino. Les voy a mostrar un poquito y juzguen ustedes. Viene la familia. Bonjour, je m'appelle Nicolas. J'adore Bucarest. ¿Y tú? Gracias, Nicolás.
¿Qué les está pareciendo, amigos? Definitivamente Bucarest es una joya en Europa del Este y vale la pena visitarla cuando vengan a Europa, porque mucho más barato que París, no es lo mismo, pero sí que tiene cosas muy bonitas para visitar. Y bueno, aquí en Chismiyu, en el verano hay un laguito artificial en el que se puede andar en bote, y en el invierno se convierte en pista de hielo. Está aquí atrás mío, por si pueden verlo. La verdad es que estaba muy bonito para caminar y para recorrer Bucarest. Y estamos viendo ahora otra de las razones importantes por la cual Bucarest es la París del Este. Así es, amigos, es su Arco del Triunfo. La obra del arquitecto Petre Antonescu tiene 27 metros de altura, 25 de largo y 11.5 de ancho, y está inspirado en el Arco del Triunfo de París. Hola, hola, y seguimos aquí en el tour de Petit París en Bucarest, y es el segundo día. El clima ha cambiado muchísimo en una semana, estábamos a 8 grados, hoy estamos a 18. Y les voy a llevar en uno de mis restaurantes favoritos de Bucarest, que está inspirado en París, y es La Vie en Rose. Les va a encantar. Aquí estamos empezando el recorrido. Miren qué lindo. ¿Te gusta, Olivia? Sí. Todos los detalles. Bebidas. ¡Salud, niños! Miren ese atardecer hermoso desde la terraza. Bueno, amigos, y ahora sí con el postre nos despedimos. Espero que les haya gustado este video sobre las razones por las cuales Bucarest es llamada la París del Este. No olviden visitar Bucarest en su próximo viaje a Europa del Este. Nos vemos pronto.